Esta noche nos acompaña José Reyes Mori, psicólogo, psicoterapeuta y especialista en violencia familiar. Conversaremos sobre este tipo de violencia y el alcance que tiene en nuestra sociedad. Buenas noches, José, bienvenido. Buenas noches, Kelly, buenos días, Tris. Un placer estar con ustedes aquí en la cabina de Radio Bausat. Esta noche, vamos a tocar este primer bloque. Nos enfocaremos acerca de la prevención frente a ataques de violencia, bien, contra la familia. Siempre con una persona, cuando tú preguntas a alguien qué sabe acerca de violencia familiar, lo asemeja bastante sobre la mujer. ¿Es cierto esto? ¿Qué es realmente la violencia familiar? Desde hace 2 años el Estado peruano sacó una nueva ley, la 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y ahí se dice que violencia es toda aquella acción que genera daño físico, moral, psicológico o patrimonial a las mujeres o algún miembro del grupo familiar. ¿Y cuáles serían estas causas que ocasionan la violencia intrafamiliar? Fíjate que tu pregunta es muy interesante porque se han esbozado muchas teorías acerca de por qué se da la violencia familiar con tanta frecuencia, porque hay que entender que la violencia es democrática en el sentido que cruza todos los sectores sociales. Es decir, hay violencia familiar en el cono este como en las casuarinas, ¿no? Pero existen 4 elementos, 4 causas para que la violencia familiar sea como una pandemia en nuestro país. La primera cosa es, se ha descubierto que la violencia se da cuando una persona ha sido víctima de violencia familiar en su infancia o en su niñez. La segunda razón es cuando en la familia hay desigualdades de poder, es decir, cuando en una familia se le da más poder al varón que a la mujer. Una tercera causa es cuando en una comunidad hay una alta tolerancia hacia la violencia a la mujer. Y la cuarta causa son aquellas creencias o actitudes que justifican o que naturalizan o que reproducen la violencia familiar, es decir, lo que estamos llamando la cultura machista, ¿no? Esta serie de creencias o ideas o actitudes que van a justificar la violencia hacia la mujer. ¿Qué tan dañina puede ser la violencia psicológica? Si sabemos que la física de por sí es, por así decirlo, traumante para una mujer porque nunca son huellas que no puede borrarlas, son huellas en el alma. Pero ¿qué tan dañina puede ser una violencia psicológica? Yo te lo puedo resumir una frase que me dijo una paciente. Me dijo, yo le he perdonado a mi pareja que me haya metido una cachetada, pero lo que nunca le voy a perdonar es que en una fiesta él me haya humillado. Es decir, muchas veces violencias que atacan la dignidad de la persona, es decir, violencia psicológica, pueden generar un daño terrible en la autoestima de una mujer, ¿no? Y generar mucho daño. Ojo que, fíjate que estoy, durante todo este tiempo, estoy mencionando la violencia que va del hombre hacia la mujer, porque esta es una cosa importante señalarlo y recalcarlo. La violencia en nuestro país es unidireccional, va del hombre hacia la mujer. De 100 casos de violencia en nuestro país, en 85 casos la víctima es una mujer. En los 15 casos restantes la víctima es un varón, pero 10 de ellos son menores de edad, es decir, son niños o adolescentes. Lo cual quiere decir que en nuestro país la víctima de la violencia tiene rostro de mujer. Eso es importante señalarlo, porque tiene que ver con la cultura machista en la cual la mayoría de nosotros hemos crecido. Y claro, yendo con ese punto que vas de la violencia a la mujer y poniendo el caso de que últimamente en todos los medios de comunicación siempre hay una portada o siempre hay una noticia de un ataque hacia una fémina. Entonces, ¿en qué momento la víctima, en este caso la mujer, se da cuenta de que es parte de una situación de violencia? Kelly, la pregunta que tú mencionas es crucial porque lamentablemente la cultura en la que hemos crecido y nos hemos socializado permite que muchas mujeres no reconozcan la violencia. Es decir, hay una serie de señales, de signos, por ejemplo, el hecho del control que los varones ejercen sobre sus parejas o la humillación que ejercen sobre sus parejas
simplemente las mujeres no reconocen eso como violencia. El hecho, por ejemplo, muchas mujeres creen que si su pareja les cela, eso es señal de amor, cuando los celos no tienen nada que ver con el amor. Entonces hay una cultura machista que justifica la violencia hacia la mujer, pero ¿cuándo se da cuenta la mujer de que está siendo violentada? Muchas veces cuando empieza a tener información, ¿no?, acerca de sus derechos. Cuando la mujer se empieza a empoderar acerca de sus derechos es cuando la mujer empieza a darse cuenta que está viviendo en una relación de desigualdad y asimetría. Y volteando la torta, ¿por qué un hombre siente vergüenza o no quiere denunciar cuando en este caso él viene a ser la víctima y es la mujer la que lo ataca? También por la cultura machista. Fíjate que la violencia familiar o la violencia hacia la mujer causa daño no solamente en la mujer, también en los hombres, porque la mayoría de hombres que violentan no son psicópatas, no están mal, sino son personas comunes y corrientes, son personas que están bien, que luego de dañar también sienten culpa, porque la persona que daña es su pareja, entonces sienten culpa. Pero la cultura machista lo que hace es que hace que el varón tenga vergüenza de reconocer que ha sido víctima de violencia. Y entonces, para no ser la burla de la comunidad o que se burlen los operadores de justicia, prefiere callar muchas veces la violencia que puede haber. José Reyes, cuéntanos un poco cuál es el plan que está haciendo ahora actualmente el Ministerio de la Mujer ayudando a las víctimas de la violencia familiar. El 26 de agosto, el presidente Martín Vizcarra declaró la acción conjunta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, porque declaró como de interés nacional y de emergencia el problema de la violencia hacia la mujer. Y una de las cosas que creo que es importante poner en el tapete es que en este plan de acción conjunto, en la que involucra a 8 sectores, se establece por primera vez como política pública el trabajar con los hombres. Siempre que se habló de violencia hacia la mujer, se ha hablado para trabajar con las mujeres, como si el problema de la violencia hacia la mujer fuera un problema de mujeres. Y la verdad, y eso hay que decirlo aquí, la violencia contra la mujer no es un problema de las mujeres, es un problema que los hombres le generamos a las mujeres. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es hacer todo un programa que se llama Hombres por la Igualdad, para trabajar con los hombres en la reeducación, para que cambien el chip que tienen, para que cambien la mentalidad que tienen y aprendan a vivir en relaciones de igualdad con las mujeres, con sus parejas, con sus compañeras, con sus colegas de trabajo o con la vecina de al lado. Esa es una de las cosas que en ese momento está haciendo el gobierno peruano. ¿Y ese tipo de programa que dices del trabajo con los hombres, han adoptado la idea de algún otro país o ya se ha visto, digamos, un efecto en otro lugar? Claro, yo estuve hace poco en Argentina y he estado en algunos otros países que nos llevan algunos años de ventaja en la lucha contra la violencia hacia la mujer, en donde ya se ha involucrado a los hombres en la prevención de la violencia, sobre todo a los líderes de opinión, porque los hombres tenemos una característica. Podemos escuchar a hombres que son líderes y que nos hablan a nosotros los hombres. En ese sentido, por ejemplo, si uno va a Canadá, por ejemplo, en Montreal, hace 3 décadas la situación era similar aquí como en Perú, pero ha pasado 3 generaciones y la violencia de género, la violencia hacia la mujer ha cambiado muchísimo, ya no es la que se daba en ese momento. Y bueno, ahora último se dio el debate municipal y estaba el candidato Ricardo Belmont, que había lanzado anteriormente comentarios de índole machista, y aún así ha habido población que ha votado por él. ¿Por qué? Porque hay que entender, como decía al inicio, que la mayoría de nosotros, tú, Trilce, yo, incluso los que vienen todavía a este mundo, seguimos socializándonos, seguimos creciendo y educándonos en una cultura con códigos machistas, en donde se supone que el hombre es superior a la mujer y que el hombre tiene que controlar a su pareja y que el hombre tiene que dominar a su pareja. Fíjate que
hay un instrumento del Estado peruano que se llama el ENARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, que dice que el 58% de hombres y mujeres de este país cree firmemente que el jefe del hogar tiene que ser el hombre. Esa es una creencia muy arraigada en nuestro país y es una creencia eminentemente machista, y ya sabemos que siempre que hay ideas machistas, la violencia está a la vuelta de la esquina. Bien. ¿Y qué tipo de recomendaciones podrías dar a la familia para arrancar desde la raíz el machismo, ¿no? Porque si bien dice el niño de por sí tiene que ser violento, eso es algo, es una cultura que implantamos desde el hogar. ¿Y cómo cambiar este chip? Claro, los seres humanos no son violentos por naturaleza, para empezar. O sea, nadie nace violento, ¿no? Se aprende a ser violento. Es más, a los hombres nos enseñan a ser violentos ya desde los juguetes que nos compran, ¿no? Cuando un niño tiene 3 años, por ejemplo, no le regalan algo, un oso de peluche, normalmente le regalan una metralleta, un cañón, una bomba atómica, no sé, pero algo que sirva para la violencia. Pero ¿qué hacer para, desde el hogar, contrarrestar la violencia contra la mujer? Yo creo que una de las cosas que los padres tienen que entender, yo me estoy diciendo a los padres que nos están escuchando ahora, entender que, por ejemplo, no existen tareas en casa que tengan género. Lavar platos lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer. Cambiar un foco lo puede hacer una mujer o lo puede hacer un hombre. En la casa no debe haber jerarquías o no debe hacer diferencias o discriminación en razón de género. Muchas veces en la casa se hace que la hija mujer sirva al hombrecito, y eso desde ahí ya estamos fomentando una cultura machista. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo programa de Entre Nos. Con ustedes, queridos oyentes, será hasta otra oportunidad. Buenas noches.